Bendiciones, sean bienvenidos a este su programa Sé Hombre y a través de este podcast Iglesia Buenas Nuevas RD desde la República Dominicana para el resto del mundo. Le damos un abrazo grande desde aquí, desde nuestra nación y desde este programa, queriendo que todos estén bien, que sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús y que puedan tener paz en este día. Quiero, amado, que por favor usted pueda darle a la campanita de notificaciones para que YouTube le recuerde cada vez que haya un programa de este podcast, como todos los días lo hay, en todos los días de la semana hay un programa diferente, inclinado a un público diferente, pero todos son de edificación para el cuerpo de Cristo y para la familia. También dele like y compártalo con todos sus grupos de amigos, grupos de la universidad, de la escuela, grupos del trabajo, grupos de la familia. En todos esos grupos, hermanos, siempre es bueno tener una palabra o dejar una palabra de bendición, un programa de bendición, el cual sea de provecho para todos los que están en la familia. Quiero dejar brevemente una palabra de parte de Dios en sus corazones y en sus mentes. Y es una palabra, más que todo una pregunta de Jesús sobre las personas. Jesucristo estaba muy interesado en entender cómo nosotros lo veíamos a Él y cómo era nuestro manejo con Él y las evidencias que debían haber al momento de estar con Jesús. Nadie puede decir que ama a alguien sin tener la intención de acercarse a ese alguien y tener la intención de complacer a ese alguien a quien dice que ama. Por eso Jesús en Lucas capítulo 6, verso 46, hace una pregunta y le pregunta a los que estaban allí rodeándole, porque en su caminar siempre se detenía en algún punto y comenzaba a enseñar de repente, ¿verdad? Se detenía y comenzaba a dar una instrucción y todos los que estaban en el momento entonces recibían la enseñanza del momento. Y él decía que, bueno, ahí está hablando sobre el árbol, ¿verdad? Lucas capítulo 6 habla sobre el árbol bueno que no puede dar mal fruto, etcétera. Pero aquí hace una pregunta en el verso 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Mire qué importante. Mire qué pregunta más profunda le hace Jesús a los discípulos y a las personas que estaban allí oyendo. ¿Por qué ustedes insisten en llamarme Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Y ahí comienza a relatar la famosa parábola de los dos cimientos, donde dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa. En otras versiones, en otros evangelios lo dice de una forma un poco distinta, y Lucas es el que pone un poco más de énfasis sobre esta palabra y dice que hay que hacer algo más que solamente edificar, que para edificar hay que hacer un proceso que tal vez no aparece en los otros evangelios de esta misma parábola, y es
es semejante al hombre que edifica una casa, pero aquí en Lucas dice que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. En otras palabras, mis amados, Jesucristo está está diciendo que cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que Él nos dice en su palabra que debemos hacer, entonces nuestra vida va a estar cimentada sobre un fundamento inconmovible, que no se va a poder mover por economías, por gobiernos, no importa lo que esté pasando en el momento. Tu confianza no se va a mover del lugar porque está cimentada sobre una roca. Ahora, algo muy interesante que dice aquí es que este hombre cavó y ahondó en la tierra hasta encontrar cimiento. Una cosa es usted ahí, ¿verdad? Ver por encimita las cosas de Dios, probar un poco de la palabra, probar un poco de esto, un poco de aquello, como si fuera un buffet. Tomar un poquito de cada cosa y sentirse bien. Y otra muy distinta es usted tener el empeño de ahondar, de cavar y ahondar en lo profundo de las cosas de Dios. Lamentablemente vemos que la mediocridad espiritual y la mediocridad intelectual en la iglesia es muy, muy visible en este tiempo. La gente carece de conocimiento bíblico, la gente carece siquiera de interés en las escrituras. Lo que les gustan son los movimientos y cuando alguien está predicando, esa es la única palabra que consumen. Pero de forma personal no tienen un tiempo de estudio, de escudriñar, de ver, de una revelación que le llegó a averiguar de qué se trata. Y tenemos entonces todas las congregaciones llenas de este tipo de personas que no les interesa ir más allá de lo evidente. Y lamentablemente Jesucristo pone una parte en nuestro corazón, una chispa a través de su espíritu de motivación, pero también esta motivación lo que nos está inclinando a la búsqueda profunda. Él enciende una chispa, pero de nosotros depende que esa chispa se expanda y que comience a producir frutos dignos de arrepentimiento. Mas el que oyó y no lo hizo es semejante al hombre, dice aquí, que edificó su casa sobre la tierra o en la primera capa de la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, porque no siguió el lineamiento. Miren, cuántas cosas nosotros pudimos haber evitado en nuestra vida si hubiésemos hecho caso a la palabra de Dios en el momento en el que Dios estaba tratando con nosotros. Cuántos problemas, cuántas sinsabores de nuestra vida pudimos haber evitado solo con obedecer lo que Dios estaba tratando en nuestros corazones. El que tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón difícilmente se equivoca. La Biblia dice que el que tiene el consejo, el que ama el consejo no yerra, no se equivoca, no falla. Porque el consejo te detiene, te advierte de las cosas que pueden suceder para que no las hagas. Y una cosa, mis amados, es usted estar en un proceso de parte del mismo Dios, en el cual Dios te esté procesando, entrenándote en alguna área. Y otra muy distinta es que tú no salgas de un proceso precisamente porque no obedeces o porque tienes rebeldía en tu corazón o tienes cualquier situación en tu vida que no te permite avanzar al siguiente nivel. Yo creo que ya es tiempo de identificar qué es eso que me está pasando, por qué me está pasando y qué debo hacer de parte de Dios para sobrellevar eso y sobrepasarlo. Creo que la palabra de Dios es la mejor brújula y la mejor guía para que nosotros podamos entender el proceso de Dios. Si no hacemos
lo que allí está escrito, o si solamente lo leemos solo para contexto, para saberlo, pero no para nosotros hacer esta palabra. Como dice la otra interpretación, dice, el que oye la palabra y la hace. No solamente el que la oye, no solamente el que la lee, el que la hace, el que hace que esas cosas en su diario vivir sean una evidencia palpable. Como les decía, lamentablemente tenemos muchas congregaciones donde la gente está hambrienta de pan, pero también hambrienta de la palabra de Dios, porque las personas no están enfocadas en una palabra fresca, en una palabra buena, sino que están enfocadas en sus necesidades básicas y físicas. Y tenemos mucha gente desnutrida por falta del pan de la enseñanza. No porque no se le esté enseñando, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la gente no está reforzando esa enseñanza de manera personal, como la Escritura dice que debemos hacerlo. Que cada persona debe ser responsable de escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Ahí escondido está el secreto de Dios, está la voz de Dios, la respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Y si somos diligentes, y si somos personas coherentes con las cosas de Dios, pues vamos a alcanzar ese hermoso premio que es poder vivir en la tierra quieta y reposadamente, como dice la Escritura, que vive en la persona que tiene la sabiduría de Dios en su corazón y en su mente. Yo te invito a que inviertas de forma personal en tu nutrición espiritual. Que compres un buen libro, una buena versión de la Biblia, varias versiones si así lo deseas. Que tú puedas debatir temas con personas que hablen el mismo lenguaje espiritual. Que tú puedas alimentarte de una palabra fresca, de una revelación fresca. Y que tú puedas crecer, porque la alimentación es para crecer. Cuando una persona está desnutrida no crece. No crece ni muscularmente ni en altura, porque está desnutrido. La desnutrición consume, detiene, paraliza el crecimiento de la gente, de los cuerpos. Y así mismo pasa en lo espiritual también, que el que no se alimenta se queda enano, se queda desnutrido, se queda enfermizo. Y no es la voluntad de Dios eso. Y mire, las bendiciones pueden estar allí, las palabras de Dios pueden estar allí para ti. El diseño de Dios puede estar allí el deseo de Dios para ti puede estar allí. Pero si tú no tomas las promesas de Dios que están escondidas en su palabra para hacerlas sobre tu vida, estas cosas nunca las vas a descubrir. Así que yo te invito a que tú le pidas al Espíritu Santo de Dios que te ayude, que te revele, que te hable en las noches a través de tus sueños y te revele qué es lo que tú tienes que aprender, qué es lo que tú necesitas aprender, dónde buscar, que te revele con quién te debes juntar para que puedas crecer en tu vida, de la lectura de la palabra, del escudriñar, del saber de Dios. Porque de esto va a depender que cuando vengan las tempestades, cuando vengan los ríos y las lluvias, tú tengas un cimiento fuerte. Porque ciertamente en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero si no tenemos un fundamento, entonces nos van a arrastrar las corrientes de las aguas. Y vamos a quedar en ruinas, aunque estemos dentro de las congregaciones. Quiero bendecirte en esta tarde, en este día. Quiero bendecirte y declarar una palabra de bendición sobre tu vida. De que te son abiertos los ojos y el entendimiento para comprender la palabra de Dios y tomar la decisión firme y personal de que este año puede ser el año donde tú alcances tu potencial en Dios gracias a la obediencia, gracias al fundamento de Cristo en tu vida. Así que te bendigo en esta tarde, te bendigo en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Que la gracia y la paz de Dios estén sobre ti y sobre tu casa. Bendiciones. Shalom.